Hola chicos, bienvenidos una vez más al canal. Soy Freedomx, y hoy por fin les traigo algo que llevaba tiempo preparando con mucho cariño y esfuerzo. Fate. Sword of Return. Un crossover entre Fate / Kaleid Ri. Cero que, si les gustan los viajes entre mundos, las decisiones imposibles, y los personajes rotos que aún siguen avanzando les va a encantar. Así que pónganse cómodos, preparen sus teorías, y acompáñenme en esta historia que apenas comienza. No olviden dejar su like si les gusta, suscribirse si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse los siguientes capítulos. Tienen el link a Wattpad en la descripción para leerlo completo. También les dejo el Patreon por si quieren apoyar el proyecto y tener acceso anticipado, y mi PayPal por si desean colaborar directamente. Gracias por estar aquí. Gracias por leerme. Y ahora sí, disfruten del primer capítulo de Fate. Sword of Return. Capítulo 1, no fue un isekai, fue un exilio. El mundo no se rompió con una explosión. No hubo un gran estruendo que hiciera temblar la tierra. No se escucharon gritos. No hubo destellos brillantes que cruzaran el cielo como una señal del fin. Tampoco hubo rayos ni tormentas, ni una voz que anunciara que algo estaba a punto de cambiar. Lo único que ocurrió fue que apareció una luz roja muy suave. Una luz que duró apenas unos segundos. No era fuerte ni cegadora. Era tenue. Silenciosa. Y luego de eso, no pasó nada más. Todo se volvió vacío. Shiro Emiya flotaba en ese lugar. No sabía qué estaba pasando ni cómo había llegado ahí. No podía sentir su cuerpo con claridad. No sentía calor ni frío. No sentía dolor físico. Solo una sensación muy clara de que ya no estaba en el mismo mundo de antes. No había piso bajo sus pies. No había cielo sobre su cabeza. No había viento. No había olores. No había sonidos. Todo lo que lo rodeaba era completamente silencioso. No era un silencio agradable. Era el tipo de silencio que se siente cuando uno está completamente solo. Un silencio que hace que uno empiece a pensar que quizás no existe nada más allá de ese momento. Shiro abrió los ojos. Miró a su alrededor. No había árboles, ni edificios, ni caminos, ni luces. Tampoco había oscuridad completa. Era un lugar sin forma. Sin dirección. No sabía si estaba de pie, si estaba acostado, o si simplemente flotaba sin control. No había gravedad que lo empujara hacia abajo. No había nada que lo detuviera o lo abrazara. Era como estar en medio de un espacio infinito que no tenía principio ni final. Intentó moverse, pero su cuerpo no reaccionaba de la manera en que estaba acostumbrado. No sentía sus brazos ni sus piernas con claridad. Solo sabía que su cuerpo seguía ahí porque su mente todavía estaba despierta. En su pecho, sentía algo. Algo pequeño, pero muy presente. Una carta. Una carta que parecía estar unida a él como si formara parte de su piel. No era una carta común. No estaba hecha de papel normal. Tenía una energía muy especial. Brillaba con un color rojo suave. No iluminaba el lugar, pero sí le recordaba que aún existía algo dentro de él que tenía sentido. Class Card. Archer. Ese nombre no era nuevo para él. Era parte de lo que había sido. Era parte de una decisión que había tomado. Cerró los ojos por un momento y apretó los dientes. No había heridas en su cuerpo, pero sí había un dolor. Un dolor que venía de dentro. Un dolor que no se podía curar con medicina ni con descanso. Era un dolor que se sentía cuando alguien ha perdido todo lo que conocía. Shiro entendió que el mundo que había dejado atrás ya no lo recordaba. Ya no había lugar para él allí. No importaba cuánto había luchado, ni a cuántas personas había protegido. Ese mundo ya había seguido adelante sin él. Y justo cuando pensaba que no volvería a escuchar nada nunca más, una voz apareció. Era una voz suave. Tranquila. Conocida. Hermano. Esa palabra lo golpeó más fuerte que cualquier ataque. Abrió los ojos con fuerza. Giró su cabeza, buscando el origen. Sabía muy bien quién era. Miyu. Pero no la encontró. No de la manera que uno espera ver a una persona. En lugar de eso, empezaron a aparecer recuerdos.
Vio momentos de su pasado. Momentos que no había olvidado, pero que ahora se mostraban con más claridad que nunca. Vio a ella corriendo bajo la lluvia. Sus pasos eran rápidos y alegres. Estaba empapada, pero seguía corriendo como si nada importara. Vio a Kuro, sonriendo mientras sangraba. A pesar de estar herida, su rostro mostraba valor. Como si quisiera demostrarle a todos que no se rendiría nunca. Vio a Selretch. El viejo mago abría un portal en el cielo. Un paso a otra dimensión. Una nueva puerta. Y por último, vio a Miyu. Ella no lloraba. Pero su expresión lo decía todo. Era una despedida. Un adiós real. Uno que no tenía vuelta atrás. Gracias, por romperte por mí. Esas palabras lo hicieron temblar. Todo se detuvo. El tiempo ya no corría. El espacio ya no giraba. Todo se quedó inmóvil. La carta en su pecho comenzó a reaccionar. No con luz. No con calor. Sino con decisión. Era como si tuviera su propia voluntad. Como si hubiera estado esperando ese momento para hacer algo. Y entonces, Shirou fue expulsado. No fue lanzado con fuerza. No fue arrastrado por una corriente. Simplemente, su cuerpo comenzó a moverse hacia abajo. No sabía hacia dónde iba. No sabía cuánto tiempo iba a durar la caída. Solo sabía que ya no podía quedarse ahí. Ese lugar lo estaba dejando ir. No porque hubiera hecho algo mal. No porque alguien quisiera castigarlo. Simplemente, porque ya no había razón para que siguiera allí. Porque el mundo que acababa de dejar atrás ya no tenía espacio para él. Y entonces cayó. Sin gritar. Sin protestar. Sin miedo. Solo cayó. Cayó durante un tiempo que no podía medir. No sabía si fueron segundos o minutos. No había viento que lo empujara. No había luz que lo guiara. Solo una sensación constante de movimiento, como si el espacio a su alrededor se encogiera poco a poco, obligándolo a avanzar en una sola dirección. Su cuerpo no giraba ni daba vueltas. Simplemente descendía. Como si una fuerza invisible lo estuviera llevando a un punto exacto, como una orden silenciosa que no podía desobedecer. Y mientras caía, pensó. No en voz alta. No con claridad. Pero su mente, aún tambaleante, se aferraba a lo poco que le quedaba. Miyu. Iya. Kuro. Su hogar. Aunque no fuera uno al que pudiera volver. Y entonces, sin previo aviso. El vacío terminó. El primer aliento que Shirobemilla tomó en ese nuevo mundo fue doloroso y torpe. Sus pulmones se expandieron con dificultad, como si el aire que respiraba no fuera del tipo al que su cuerpo estaba acostumbrado. El oxígeno tenía otro sabor, otra densidad. Era más denso. Más frío. Como si fuera un aire antiguo, extraño, casi forzado. Tuvo que inhalar varias veces antes de que su cuerpo reaccionara con naturalidad. Durante los primeros segundos, sintió que el mismo acto de respirar no le pertenecía. Como si el mundo que lo rodeaba no quisiera aceptarlo aún. Como si estuviera esperando decidir si permitirle vivir allí, o no. Abrió los ojos con lentitud. Sus pestañas estaban pegadas por la humedad del ambiente y por el sudor que aún le recorría la frente. Cada parte de su cuerpo pesaba como si estuviera hecha de piedra. Le costaba mover los dedos, doblar las rodillas, girar el cuello. Con esfuerzo, comenzó a moverse. No se incorporó de inmediato. Primero giró levemente hacia un lado, apoyando un brazo contra el suelo. El tacto fue áspero. Una mezcla desagradable de tierra húmeda, ramas rotas, hojas secas y algo más espeso que se adhería a su ropa. El olor lo confirmó. Era sangre. Sangre oxidada, ya seca en algunas partes, pero aún reciente en otras. Tocó su abrigo. Estaba sucio, empapado, pesado por la humedad. Cubierto de barro y de manchas rojas. Sin embargo, no sentía ningún corte o herida profunda. No había dolor punzante. No había sangrado activo. Era su sangre, pero no parecía haber salido de su cuerpo ahora. Tal vez era parte del viaje. Tal vez venía con él desde el otro lado. Finalmente logró sentarse. Jadeaba con fuerza. Sus pulmones se llenaban, pero no le daban alivio. Era como si su cuerpo siguiera creyendo que estaba atrapado entre dimensiones. Alzó la vista.
Buscó el cielo como una forma de orientarse, como una forma de asegurarse de que el mundo era real. Lo encontró, pero no lo reconoció. Era un cielo de un azul casi blanco, muy claro, completamente limpio. No había nubes. Tampoco se sentían las líneas ley. No se percibía ninguna ancla estructural de energía como las que recorrían los sistemas mágicos modernos. Pero había magia. Sí, existía. Estaba allí, flotando en el aire. Solo que era diferente. No era magia técnica. No estaba basada en fórmulas, refuerzos, proyecciones o runas. Era más primitiva, más natural, más viva. No había contratos como los del Grial. No se sentía la presencia del trono de los héroes. No había registros mágicos universales ni sistemas complejos. Era magia sin teoría. Solo flujo. Y eso lo descolocaba más que el propio cruce dimensional. TSK, gruñó entre dientes. El dolor lo golpeó en el centro del pecho. Una presión caliente, constante. Llevó la mano al abrigo y lo abrió con dificultad. Las cremalleras estaban atascadas, la tela húmeda no ayudaba. Pero lo consiguió. Justo sobre su corazón, seguía ahí. La carta. Sellada, adherida a su piel como una cicatriz permanente. La Class Card de Archer. Brillaba con una luz débil, roja, como una brasa al borde de apagarse, o de volver a encenderse. Apretó los dientes. Sabía lo que significaba. Esa carta era lo único que quedaba de su conexión con el poder que alguna vez lo definió. Bajo la carta, sobre su torso, notó algo más. Un sello mágico estaba grabado sobre su piel. Una figura circular compleja, formada por líneas y símbolos entrelazados. Eran fragmentos del sistema que Miyu usaba para canalizar la energía de las cartas. Pero este era más tosco, inestable, adaptado a la fuerza para que funcionara en él. Y en el centro del sello, vio otra marca. Una espiral. No una línea decorativa. No un patrón artístico. Era una quemadura. Un grabado forzado. La firma de un Limited Blade Works. Su realidad interna. Su alma manifestada. Pero allí, no tenía fuerza. No tenía anclaje. Parecía estar desconectada. Vacía. Como si su mundo interior hubiera perdido el punto de referencia. Como si ya no tuviera un lugar al cual pertenecer. Esto no es una ilusión, murmuró con voz seca, mientras se cerraba la chaqueta. Trató de incorporarse del todo. Le dolía todo el cuerpo. Los brazos no respondían como deberían. Las piernas estaban entumecidas. Cada músculo protestaba con una mezcla de agotamiento y desorientación. El cruce dimensional lo había sacudido a un nivel muy profundo. Miró alrededor por primera vez con atención. Estaba en un bosque. Los árboles eran altos, con troncos anchos y rectos. Sus cortezas eran de un gris claro, ligeramente agrietadas por la humedad. Las hojas formaban una cúpula densa, bloqueando parte de la luz. El suelo estaba cubierto por una capa gruesa de musgo verde y ramas húmedas. El ambiente olía a tierra mojada, madera en descomposición y vegetación viva. Era un entorno salvaje. Más primitivo que los bosques de Fuyuki. Más real que cualquier campo artificial proyectado en un plano mágico. Lo que más le llamó la atención fue la ausencia de sonidos. No escuchaba insectos. No oía pájaros. No había animales moviéndose entre los arbustos. Solo silencio. Un silencio tan grande que le pareció antinatural. Hasta que un pequeño crujido se hizo presente. A lo lejos. Una rama rota. Por el peso de algo. O alguien. Se puso en guardia de inmediato. Su cuerpo reaccionó por instinto. Terase, on. Activó su magia. Los circuitos mágicos de su cuerpo se encendieron. Pero no con la rapidez acostumbrada. Sintió resistencia. El aire parecía oponerse a su invocación. Este mundo no entendía la hechicería como él la conocía. La magia aquí era más salvaje. Más vieja. Más difícil de controlar. A pesar de eso, logró materializar una espada. Kansou. Una versión simple. No la ideal, no la que estaba grabada con perfección en su alma. Era una proyección básica. Suficiente para defenderse si algo saltaba de los árboles. La sostuvo con fuerza.
Sus pies se afirmaron sobre el suelo húmedo. Su mirada se mantuvo fija en la dirección del sonido. Y entonces lo escuchó. Un grito. Lejano. Débil. Humano. No era un grito de guerra. No era un grito de rabia o furia. Era un grito de miedo. De dolor. De desesperación. Sin pensarlo, Shirou corrió. No por deber. No por una orden. No por un código moral. Corrió porque lo había vivido antes. Corrió porque entendía lo que significaba estar solo, herido, y gritar esperando que alguien respondiera. Corrió porque sabía que las primeras decisiones marcan el rumbo de todo lo que viene después. Y él no quería volver a fallar. Los arbustos se abrieron con fuerza. Las ramas se doblaron y se partieron al paso de Shirobemilla, que empujaba con los hombros mientras cruzaba la vegetación húmeda. El crujido fue seco, firme, como el de alguien que ya no podía permitirse el lujo de avanzar con cuidado. Sus botas hundieron las hojas caídas y el barro blando que cubría el suelo del bosque. La hoja de Kanzou vibraba en su mano, tenue, sin toda su fuerza habitual, pero lo bastante firme para responder ante una amenaza. Sus ojos recorrían el área sin pestañear. No buscaban enemigos visibles. Buscaban rastros. Movimiento. Calor. Y entonces lo vio. A unos metros frente a él, tirado de lado, medio cubierto por la vegetación y la suciedad, yacía el cuerpo de un joven. Estaba inmóvil, pero no inconsciente. Respiraba. El cuerpo temblaba con cada inhalación. Su pecho subía y bajaba de forma desigual. Tenía una mano presionada contra su costado derecho. La tela estaba empapada de sangre. El color era intenso, recién derramado. Una herida abierta, no mortal, pero grave si no se trataba. Shirou se acercó lentamente. Cada paso era cuidadoso, pero decidido. El joven no se movió al principio. Solo cuando la figura de Shirou se detuvo a pocos pasos, reaccionó. Era un chico. Joven. Tal vez de su misma edad biológica, o un poco menos. Cabello oscuro, corto, en desorden. El rostro manchado de barro y de sangre seca. La ropa que llevaba puesta era un detalle imposible de ignorar. Una chaqueta deportiva con cierre. Una camiseta común, desgarrada y empapada. Pantalones de tela sintética. Zapatillas desgastadas. Toda su apariencia era la de alguien sacado directamente de una calle japonesa, no de un mundo medieval. Shirou lo reconoció de inmediato como lo que era. Un extranjero. Un fuera de lugar. Alguien que no pertenecía a ese mundo. No necesitó preguntar. Lo vio en su postura. En la forma en que miraba el entorno. En los gestos de su rostro. Pero más que eso, lo vio en sus ojos. Los ojos del chico estaban abiertos, pero no mostraban miedo. No mostraban rabia. Tampoco esperanza. Eran ojos rotos. Habían visto algo que no deberían. Habían soportado más de lo que cualquier persona normal podría aguantar. Y aún así, no se apagaban. Shirou se detuvo justo frente a él. No levantó su arma. No bajó la guardia. Habló con voz firme, neutra. Tú no eres de aquí. El chico levantó lentamente la cabeza. Le costaba enfocar la vista. Tenía el ceño fruncido, no por rabia, sino por el dolor constante que le recorría el cuerpo. Parpadeó varias veces. Su voz salió como si la arrancara de la garganta con esfuerzo. Tampoco tú. Shirou no respondió enseguida. En lugar de eso, se inclinó. Se arrodilló con una rodilla sobre el barro. El suelo estaba frío, húmedo, pegajoso. No le importó. Observó la herida con atención. Era un corte limpio, hecho con precisión. La curvatura del tajo sugería una daga, quizás usada por alguien con experiencia. No era una herida causada por accidente. Era intencional. Extendió una mano hacia el costado del muchacho. Este se estremeció y retrocedió unos centímetros, como si esperara otro golpe. Su reacción no fue exagerada. Era reflejo puro. La respuesta automática de alguien que había sido atacado, traicionado o abandonado. Shirou no se molestó. Tampoco se justificó. Tranquilo. No vine a matarte, dijo con calma, sin dejar de observar la herida. Tampoco tengo intenciones de salvarte, si eso es lo que te preocupa. El chico lo miró fijamente.
Respiraba con dificultad. ¿Entonces?, preguntó. Su voz era apenas un susurro. Shirou no respondió. Rasgó con cuidado la parte inferior de su abrigo. La tela era resistente, pero con una presión rápida y precisa, logró separarla. Tomó el trozo de tela y comenzó a vendar la herida con movimientos rápidos, eficientes. Sabía lo que hacía. Ya había tratado heridas así muchas veces. Más de las que le gustaría recordar. Apretó el nudo con firmeza. Lo justo para detener la hemorragia sin bloquear la circulación. El chico no protestó. Solo miraba en silencio. Miraba su rostro. Las cicatrices en la piel. El cabello rebelde. El gesto neutral. Y, sobre todo, esa mirada. Era una mirada que no pertenecía a un joven. Pero tampoco a un viejo. Era una mirada de alguien que había muerto muchas veces. Sin dejar de respirar. ¿Quién eres?, preguntó el chico, en voz baja. Shirou tardó unos segundos en contestar. Alguien que no debería estar aquí. ¿Fuiste invocado? No exactamente. Su tono se mantuvo firme, pero más seco. Fui arrastrado. Quizá como tú. El chico asintió con lentitud. Los párpados le pesaban. La sangre perdida lo tenía al borde del desmayo. Entonces, ¿eres uno de esos también? Shirou entrecerró los ojos. ¿Esos? Ya sabes. El chico hizo un esfuerzo por sonreír, aunque le dolió el gesto. Protagonistas. De mundos distintos. Con poderes raros. Que llegan a lugares como este para salvar a todos. Shirou bajó la mirada por un momento. Una pausa pesada. Pensó en todo lo que había visto. En todo lo que no había podido evitar. En lo que perdió. En los que dejó atrás. Y entonces, con una voz más baja, casi como un suspiro. No. Yo no salvo mundos. Solo cargo con los restos de los que no pude salvar. El silencio volvió. No como antes. Esta vez era más profundo. No había viento. No se movían las ramas. El bosque parecía contener el aliento. El chico tragó saliva. Parpadeó con lentitud. Aún así, gracias, murmuró. Shirou se puso de pie. Sacudió el barro de una rodilla con la mano. Guardó la espada. Miró al cielo, luego al suelo. Luego al chico. No lo hice por ti. Pausa. Lo hice porque sangrar en soledad es la forma más estúpida de morir. El silencio aún seguía allí, colgado entre ellos como una sombra que no quería disiparse. Shirou se apartó del muchacho con un último vistazo evaluador. La herida estaba controlada, pero la piel alrededor seguía pálida. El chico no aguantaría mucho más tendido en el barro. El bosque seguía inmóvil. El viento no se atrevía a soplar. Y el olor a humedad comenzaba a volverse más denso, como si anunciara que la noche no tardaría en caer. Shirou no dijo nada más. Simplemente guardó la réplica debilitada de Kansou con un movimiento seco de muñeca, y se agachó para levantar a Subaru. No pidió permiso. No preguntó. Subaru no protestó. Estaba demasiado débil. Demasiado confundido. Y, sobre todo, demasiado cansado para fingir que entendía lo que estaba pasando. El peso del joven no era excesivo, pero su cuerpo reaccionaba con espasmos ocasionales, exigiendo cuidado al cargarlo. Shirou caminó sin apresurarse, manteniéndose entre los árboles, buscando zonas elevadas y con visibilidad. No había señales claras de enemigos, pero algo en ese bosque no le gustaba. Tardaron casi una hora en encontrar una pequeña cavidad natural, protegida por piedras musgosas y ramas gruesas. Un claro entre las raíces de dos árboles entrelazados. Un lugar donde el fuego podría mantenerse sin ser visto desde lejos. Allí lo dejó. Tendido con cuidado, cubierto con una tela vieja que desgarró de la parte interna de su abrigo. Y luego, reunió algunas ramas secas. La mayoría estaban húmedas por la lluvia reciente, pero tras aplicar un pequeño refuerzo mágico en las palmas, una técnica básica de fricción aumentada, logró que la chispa surgiera. La fogata crepitaba. No era grande, pero bastaba para mantener la temperatura corporal estable. Las llamas bailaban de forma irregular, proyectando sombras largas contra la roca cercana. Pero el calor no alcanzaba.
no era suficiente para borrar lo que ambos llevaban encima. Shiro estaba sentado con las piernas cruzadas, el torso levemente inclinado hacia el fuego. Sus manos estaban entrelazadas sobre las rodillas. No parpadeaba. No miraba a Subaru. Solo observaba las llamas, como si intentara descifrar un mensaje escondido en ellas. El rojo le resultaba familiar. Demasiado familiar. Era el mismo tono del fuego que había visto consumiendo Fuyuki. No solo en sueños. También en carne viva. Subaru, por su parte, permanecía en silencio. Estaba recostado sobre un costado, envuelto en la tela improvisada, con la cabeza apoyada contra una raíz firme. Su respiración se había estabilizado, aunque sus ojos seguían abiertos. Habían pasado horas desde que Shiro lo había atendido. Y sin embargo, la conversación entre ambos seguía suspendida, como un puente sin construir. Las palabras no llegaban. El silencio no se rompía. Hasta que Subaru habló. Sin moverse. Sin levantar la voz. Nunca había visto a alguien invocar una espada desde la nada. Shiro no respondió de inmediato. No giró el rostro. Ni siquiera levantó una ceja. Su voz salió sin emoción, casi mecánica. No fue invocación. Fue memoria. Subaru frunció el ceño, sin entender. Cerró los ojos un instante y luego volvió a abrirlos. ¿Cómo que memoria? Shiro inhaló por la nariz. No parecía querer explicar, pero lo hizo de todos modos. Cada espada que he usado, cada arma que he empuñado. Las recuerdo. Su forma. Su peso. Su historia. Lo único que hago es devolverles un cuerpo. Subaru lo miró con confusión. ¿Entonces eres un herrero? Shiro dejó escapar una pequeña risa. Corta. Seca. Sin alegría. A veces solo soy el horno que funde todo lo que toca. Subaru le observó unos segundos más. No supo cómo responder a eso. No porque no entendiera la frase, sino porque comprendía demasiado bien el tono. No era sarcasmo. No era arrogancia. Era honestidad. Una verdad dicha sin dramatismo. Debe ser agotador, vivir así, murmuró. Entonces Shiro giró la cabeza y lo miró por fin. Y en ese instante, Subaru lo sintió con claridad. Esos ojos no pertenecían a un joven. Tampoco a un adulto. No eran los ojos de un sabio. Ni los de un monstruo. Eran los ojos de alguien que ya había dejado de pedirle respuestas al mundo. De alguien que solo aceptaba lo que venía, y seguía caminando. Shiro habló sin alterar su expresión. ¿Te ha pasado antes? Sentir que todo esto no es real. Subaru parpadeó, desorientado. ¿Qué? Tu mirada. No es miedo. No es pánico. Es como si ya estuvieras cansado, sin haber empezado realmente. El silencio fue inmediato. No incómodo, pero sí lleno de tensión. Subaru desvió la mirada. Sus dedos se cerraron con torpeza sobre la manta que lo cubría. No sabía cómo responder. Tampoco entendía por qué ese extraño podía leerlo tan fácil. Shiro no insistió. Volvió la vista al fuego. He visto esa expresión antes. En gente que no sabía si quería seguir avanzando o simplemente dejar de intentarlo. Subaru bajó la cabeza. No podía explicarlo. No sabía qué era exactamente lo que le pesaba. Pero algo en su pecho dolía desde que llegó. No lo entiendo, susurró. Shiro recogió una rama caída y la arrojó al fuego. No necesitas entenderlo. A veces, solo seguir respirando es suficiente por ahora. Subaru levantó los ojos, con un hilo de voz. ¿Y tú, cómo haces para seguir? Shiro se quedó en silencio unos segundos. Su mirada se perdió entre las llamas. No lo hago por mí. Lo hago por lo que ya no está. El silencio que siguió no pesó. Simplemente, existió. Luego, Shiro se levantó. Este bosque no es seguro. Cuando puedas moverte, nos iremos. Espera. Solo dime una cosa. Shiro se detuvo. Subaru le observó con esa mezcla de incertidumbre que solo tienen los que acaban de caer en algo mucho más grande de lo que imaginan. ¿Cómo se sigue adelante cuando no sabes qué estás haciendo aquí? Shiro respondió con voz baja, sin dar la vuelta. A veces,
finges que tienes una razón. Y cuando eso deja de funcionar, caminas hasta encontrar una. El silencio no se rompió después de esas palabras. Shirou permaneció de pie unos segundos más, como si evaluara el peso de su propia respuesta. Luego simplemente se giró y se alejó unos pasos del fuego, lo justo para tomar aire sin que Subaru lo viera de frente. El chico no volvió a hablar. No hacía falta. Ambos habían dicho más de lo que querían. Y también menos de lo que necesitaban. El cielo, que antes se escondía tras las copas de los árboles, comenzaba a mostrar las primeras señales de noche cerrada. El azul pálido se convertía lentamente en gris, y luego en un tono profundo y oscuro, sin estrellas visibles entre las ramas. Un viento suave comenzó a moverse entre los árboles, arrastrando con él el olor de tierra húmeda y la leña quemada. La fogata seguía crepitando, aunque más débil. Las brasas comenzaban a consumir los restos de las ramas. El calor, que nunca había sido suficiente, empezaba a desvanecerse. Subaru, agotado tanto física como emocionalmente, finalmente dejó caer la cabeza sobre su brazo doblado. Los párpados se le cerraron sin resistencia. La respiración se estabilizó. El sueño lo atrapó rápido, como suele ocurrirle a quienes están al borde del colapso. Shirou, en cambio, tardó más. Se sentó de nuevo, esta vez sin mirar el fuego. Con la espalda apoyada contra una raíz gruesa, bajó la cabeza, cerró los ojos. Y esperó. No buscaba descansar. Solo, desconectarse un momento. Pero el sueño no llegó como un alivio. No como una pausa merecida, ni como una tregua para su cuerpo. Lo que vino, fue algo más profundo. Más perturbador. El primer sonido fue metálico. No un grito. No un suspiro. Sino el giro de un engranaje oculto, lento y constante. Era un compás que conocía. Uno que estaba grabado más allá de su memoria. No lo oía con los oídos, sino con el alma. El mundo reaccionaba. Su mundo. Su realidad. Unlimited Blade Works, comenzaba a abrirse. Shirou abrió los ojos. Pero no en el bosque. Los abrió dentro del sueño. Y lo supo al instante. Sintió el cambio en el aire, en el suelo, en la vibración de su cuerpo. Estaba dentro de su proyección. Pero algo estaba mal. Muy mal. El cielo sobre su cabeza siempre había sido oscuro. No rojo, no glorioso, no ardiente como el de Archer. Era gris. Denso. Cubierto de nubes, como si el campo mismo se negara a recordar qué color tenía el cielo. Pero ahora. Ahora estaba peor. Estaba roto. Fragmentado como un espejo hecho trizas. Grietas blancas recorrían el firmamento, pero no eran rayos ni luz. Eran memorias. Recuerdos que no eran suyos. Vidas que no recordaba haber vivido. La llanura tampoco estaba como debía. Donde normalmente se alzaban miles de espadas perfectamente alineadas, ahora solo quedaban unas pocas. Espadas sueltas, torcidas, caídas, oxidadas, dañadas. Kansou, Bakuya, Kaladwok II, Roaias. Estaban allí, pero incompletas. Desgastadas. Como si la voluntad que las sostenía ya no supiera si valía la pena hacerlo. Shirou dio un paso hacia adelante. El suelo bajo sus pies no era firme. Era áspero, desigual, como si su mundo interior estuviera desmoronándose desde las raíces. ¿Por qué? Preguntó en voz alta, sin esperar respuesta. Su voz rebotó en la nada. No hubo eco. Solo una sensación de vacío. Y entonces, la niebla se alzó. Densa. Gris. Cubriendo los restos del campo como una sábana sobre un cadáver. Una figura apareció a lo lejos. Por un instante, Shirou pensó que se trataba de su reflejo. Pero no era él. No exactamente. Era Archer. El Archer que había sido. El que aún llevaba el abrigo rojo, la mirada endurecida, la sonrisa quebrada. Lo observaba desde el centro del campo vacío. Sus brazos cruzados. Sus ojos fijos. Shirou dio un paso más, tenso. ¿Qué significa esto? Este lugar, está mal. No debería estar así. Archer no respondió de inmediato. Solo inclinó levemente la cabeza. Tú también estás empezando a olvidar.
Shirou frunció el ceño. Este mundo no debería afectarme. No puede cambiar mi proyección. ¿Y si no es este mundo? Archer se acercó sin mover los pies. ¿Y si eres tú el que está cambiando? La pregunta cayó como una piedra en el centro del campo. Pesada. Innegable. Shirou bajó la mirada. Llevó la mano al pecho. La carta Archer seguía allí. Pero su luz palpitaba de forma errática. Inestable. Como si dudara de sí misma. Archer habló de nuevo. Sin odio. Sin burla. Solo con la calma cruel de quien ya aceptó lo inevitable. Has dejado de luchar por un ideal, Shirou. Has empezado a luchar, solo para seguir respirando. El suelo tembló. Las pocas espadas que aún estaban erguidas comenzaron a vibrar. Una a una, se hundían lentamente. Y al tocar la tierra, se deshacían en polvo. ¿Por qué? Repitió Shirou, con la voz más baja. Porque este mundo no te necesita. Y tú, ya no sabes si quieres que lo haga. El silencio final fue el más duro. Shirou cerró el puño. Quiso responder. Negar. Pelear. Pero en su mano, Kansou se oxidaba. El metal se resquebrajaba. Se caía a pedazos. Y entonces, se despertó. Abrió los ojos bruscamente. El aire del bosque le golpeó el rostro. Fresco. Real. Pero nada reconfortante. El cielo sobre su cabeza era azul. Claro. Sin nubes. Pero después de ese sueño, le pareció más vacío que nunca. A su lado, Subaru aún dormía. El fuego se había apagado. Solo quedaban brasas cubiertas de ceniza. Shirou se sentó sin decir una palabra. Llevó una mano a su pecho. La carta aún estaba allí, silenciosa. Pero la sensación no se había ido. Miró su otra mano. Temblaba. Levemente. Apenas perceptible. Pero temblaba. Cerró el puño. Lo sostuvo con fuerza. No puedo dejar que esta realidad me desarme por dentro. Pero incluso mientras decía eso en su mente, algo dentro de él ya sabía la verdad. Ya había empezado a hacerlo. Aún no había luz. Solo un tono tenue sobre las hojas. El tipo de claridad que no ilumina, pero sí anuncia que el día está cerca. Shirou no había vuelto a dormir. Desde el momento en que despertó del sueño, no cerró los ojos otra vez. Simplemente se quedó sentado durante un rato, con la espalda apoyada en la raíz y la mirada clavada en el suelo, sintiendo como sus pensamientos chocaban entre sí como espadas sin dueño. Pero la quietud del bosque le recordó algo. Ese mundo no se iba a detener porque él dudara. Así que se levantó. Aún quedaban rastros de frío en el ambiente. El fuego se había extinguido por completo. No quedaban más que cenizas apagadas. Se apartó del lugar sin hacer ruido. No se alejó mucho. Solo lo suficiente para ver el horizonte. Y allí esperó. No por algo ni por alguien. Solo para confirmar que el cielo, al menos, seguía girando. El alba comenzó a teñir el cielo de tonos pálidos. No era rojo, como el cielo que lo había visto luchar en Fuyuki. No era negro, como el que lo había envuelto en su pesadilla. Era un azul claro, casi blanco. No lo reconocía como suyo. Pero tampoco sentía que lo expulsara. No pertenecía allí. Eso lo sabía. Pero, por ahora, tampoco era rechazado. Se mantuvo de pie, con los brazos cruzados y la mirada fija en la línea lejana donde la luz comenzaba a surgir. No estaba esperando nada. Solo se aseguraba de que el mundo aún se movía. De que no se había detenido con él. Detrás de él, escuchó un leve movimiento. Un crujido de ramas. Una respiración irregular. Subaru estaba despertando. El chico soltó un quejido bajo, como si cada músculo protestara por haber sobrevivido. Se incorporó con lentitud. El vendaje aún sujetaba su costado, firme. La herida dolía, pero ya no sangraba. Subaru miró a su alrededor, parpadeando para adaptarse a la claridad. ¿Aún estamos vivos? Shiro asintió, sin girarse. Parece que sí. Subaru se frotó los ojos con ambas manos, despacio. Le dolía todo. El cuerpo. La cabeza. Y algo más profundo, que no sabía cómo nombrar. Podrías haberte ido mientras dormía, murmuró. No te lo habría reprochado.
Lo sé, respondió Shirou con naturalidad. Pero no lo hice. El silencio regresó unos segundos más. Esta vez no era incómodo. Solo era, real. Subaru lo observó desde donde estaba, sin moverse demasiado. No sabía exactamente qué clase de persona era Shirou. No podía explicar lo que sentía. Pero había algo en él. Algo que lo diferenciaba del resto. No era por su ropa. Ni por su presencia. Ni siquiera por la espada que había invocado. Era por el peso invisible que cargaba. Por las palabras que no decía. Por todo lo que ya había perdido. Y entonces Shirou se dio la vuelta. Caminó hasta él, sin apuro. Y le tendió algo. Subaru parpadeó. Confundido. Levantó las manos para recibirlo. Una espada. No era grande. No era pesada. Tampoco estaba decorada. Era simple. De hoja recta y empuñadura firme. Pero lo extraño no era cómo se veía, sino cómo se sentía. La espada estaba caliente. Como si acabara de ser forjada. Como si, de alguna forma, hubiera nacido del alma de quien la ofrecía. Subaru notó un leve pulso. Una vibración débil, mágica, que recorría la empuñadura. Y. Un susurro. Como si el acero intentara hablarle. Como si le dijera. No estás solo, aunque no sepas luchar. No durará mucho, dijo Shirou con voz tranquila. No está hecha para este mundo. Pero servirá. Al menos para fingir que puedes defenderte. Subaru la sostuvo con ambas manos. Sintió un escalofrío que no venía del frío del bosque. Una espada sin nombre. Una protección prestada. Una promesa silenciosa. ¿Cómo se llama? Preguntó Subaru, con voz baja. Shirou lo miró unos segundos. Y luego negó con la cabeza. No tiene nombre. No necesita uno. Solo sirve mientras creas que puede proteger algo. Subaru bajó la mirada. Apretó la empuñadura. No sabía si eso lo hacía sentir más seguro. O más vulnerable. ¿Y tú? Preguntó finalmente, con la voz más firme. ¿Cómo te llamas? Shirou se detuvo. No por duda. Sino porque, hacía mucho tiempo que nadie le hacía esa pregunta, sin esperar una excusa o una mentira. Lo pensó solo un momento. Y mientras la luz del sol comenzaba a filtrarse entre los árboles, rozando su espalda. Lo dijo. Simple. Honesto. Como una espada envainada. Shirou. Shirou Emiya. Subaru asintió, como si eso bastara. No entendía por qué. Pero ese nombre le sonó como el de alguien importante. No en el sentido de nobleza, ni de fama. Sino en el de alguien que carga cosas que nadie más puede ver. Alguien que, aunque no lo diga, siempre se pondrá de pie si nadie más lo hace. Yo soy Subaru, dijo entonces, esbozando una pequeña sonrisa que no terminaba de alcanzar los ojos. Natsuki Subaru. Recién llegado, creo. Shirou lo miró por un segundo. Su expresión era neutral. Ni fría ni cálida. Solo medía lo que tenía enfrente. Y después, como si no quisiera darle más peso del necesario, desvió la vista. No me des las gracias, murmuró. Aún no has visto lo que este mundo te va a quitar. Subaru no respondió de inmediato. No entendía del todo lo que quería decir. Pero algo en ese tono, le hizo sentir que no era una advertencia. Era una experiencia. Y así, en el rincón olvidado de un bosque que no conocía. Una hoja fue entregada sin altar. Un nombre fue ofrecido sin historia. Y un lazo, entre dos destinos rotos, comenzó a forjarse. Con el filo de lo inevitable.